Bueno, mis hermanos, y yo creo que todos en algún momento nos hemos atrapado a nosotros mismos con una pregunta quizás muy personal o un escenario donde nos preguntamos, ¿será esto posible? ¿Podremos nosotros lograr algo, hacer algo, salir de un apuro, de un aprieto, algo que tenemos quizás en mente? ¿Será posible? De hecho, no somos los únicos. La mañana de hoy vamos a estar viendo cómo en la palabra del Señor y en este panorama del libro de Génesis, que es el libro que estamos estudiando en esta primera entrega de la Escuela Dominical de este año, vamos a ver cómo en la clase de hoy, que sería la tercera clase, y vamos a estar viendo los capítulos de Génesis 12 hasta el 50, vamos a ver cómo esa pregunta que nos llegáramos a hacer, nos podíamos hacer en algún momento, también alguien más se la hizo y muchas personas se la hacen diariamente, pero esta en especial recibió una respuesta de Dios muy puntual que comenzó a trazar desde ese momento la historia que Dios quería revelar paulatinamente a través de las Escrituras. Así que vamos a estar viendo en los textos de hoy, de Génesis del 12 al 50, vamos a estar viendo cuatro cosas básicamente. Y podríamos dividir este grupo de eventos y de relatos de Génesis capítulo 12 al 50 de la siguiente manera. Primero, en los capítulos del 12 al 23 vamos a estar viendo a Dios y a Abraham. Luego en los capítulos del 24 al 28 vamos a estar viendo a Dios y a Isaac. Y en los capítulos 29 al 36, Dios y Jacob, para luego ver por último los capítulos del 37 al 50, la historia de José. Como decíamos al principio, esta posible pregunta que se hizo Abraham fue una pregunta que recibió una respuesta contundente de parte de Dios. En Génesis 18:14 vemos cómo Dios habla con Abraham y le promete algo que para él era prácticamente imposible. Pero no solamente para Abraham, biológicamente yo creo que era imposible. Era imposible que esa promesa que el Señor estaba haciendo a Abraham y a Sara, desde la mente humana y desde lo orgánico y biológico, fuera algo que pudiera suceder. Y es allí en ese relato de Génesis 18 al 14, 18, versículo 14, donde Dios le promete que tendrán descendencia. Pero ¿a quiénes, mis amados hermanos? A dos personas que orgánicamente y biológicamente no podían lograr eso. Y es por eso que la Biblia narra como de los labios de ellos hubo una sonrisa, pero quizás no era tanto una sonrisa, era como cuando te dicen algo irónico, cuando tú te ríes, dicen, no, eso es un chiste, eso es imposible que pase. Como dos personas en su edad ya madura, envejecientes, iban a lograr que esto que Dios estaba prometiendo sucediera de manera natural. Y es allí donde la respuesta de Dios se hace contundente para ellos y Dios le dice, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Qué usted cree, hermano? ¿Usted cree que cuál era la intención de Dios al decirles a Abraham y a Sara que si había algo imposible para ellos? ¿Quién me dice una idea de cuál pudo haber sido la intención de Dios en ese sentido? Yo entendería que el Señor lo que estaba de alguna manera poniendo a prueba la fidelidad y la fe de alguna manera de tanto de Abraham como de su esposa. De alguna manera podría ser poniéndole a prueba a ellos. Yo creo que Dios está reflejando ahí, proclamando uno de sus atributos. Él es omnipotente, no hay nada imposible para Dios. Bueno, como ustedes bien han mencionado, pudiéramos inferir en muchas cosas que Dios posiblemente estaba queriendo demostrar con esta respuesta que le da a Abraham y a Sara, pero definitivamente si hay algo que vamos a entender a lo largo de toda la narrativa de estos capítulos del 12 al 50, era que Dios estaba comenzando a revelarse Él como lo que Él es,
como el Dios creador, el Dios poderoso, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, pero sobre todas las cosas, el Dios que tiene un plan y que gobierna. Había un propósito de Dios al retar a Sara y a Abraham primero con esta promesa y segundo con esta respuesta de que ellos pudieran entender de quien estaba allí hablando y prometiendo no era alguien más que el mismo Dios todopoderoso. Y es por eso que un año después la promesa de Dios se cumple, se ve la promesa de Dios manifestarse y Sara da luz a un hijo, ¿a quién? A Isaac. ¿Y qué significa? Hijo de la risa. Como dicen, un galletón sin mano, en buen dominicano, ¿verdad? Esa carcajada de ironía y de poca fe, de incredulidad que ellos tuvieron, luego Dios le dice, ahora tu carcajada se convertirá en una sonrisa. Hijo de la risa. Así que mis hermanos, habiendo visto este panorama como principal del evento que resalta el punto de partida de la revelación del plan de Dios en los capítulos del 12 al 50, ¿qué abarcan los 38 versículos que vamos a estar viendo hoy de Génesis del 12 al 50? Bueno, en primer lugar la vida y la familia de Abraham y todo lo que era su linaje o su descendencia, también conocido como ¿quiénes? Como los patriarcas. En segundo lugar vamos a ver cómo Dios comienza a revelar su plan de redención. En forma de una semilla comenzamos a ver ya a Dios trazando las líneas de ese propósito que Él había de revelar a través de la vida de estos hombres y luego más allá en todas las escrituras como está claramente evidenciado. Y en tercer lugar, el pueblo especial de Dios. Por lo tanto, si hiciéramos un resumen a alto nivel de lo que estos versículos del 12 al 50 quieren compilar y traernos a nosotros para edificación de su iglesia y para conocimiento de cada uno de nosotros, sería lo siguiente. Dios está haciendo un pacto de gracia con un hombre y su descendencia que bendecirá a todo el mundo. En este pacto Dios ha prometido ser su Dios en primer lugar. También promete de manera unilateral, aquí Dios prometiendo, aquí es Dios haciendo el pacto, aquí es Dios demostrando su compromiso. Que ellos serán su pueblo, pero un pueblo ¿cómo? Especial. Que ellos vivirán en un lugar ¿cómo? Especial. Lugar especial de elección de quién? De Dios. Y que ellos disfrutarán de una relación única con Dios en el gobierno de quién? De Dios. Entonces estamos viendo tres cosas que es importante que recordemos y que subrayemos en nuestra mente y lo vamos a ver a lo largo de estos 38 capítulos de Génesis del 12 al 50, que es el pueblo especial de Dios, el lugar especial de Dios y el gobierno especial de Dios. Habiendo dicho esto, veamos en primer lugar el relato de Dios y Abraham en los capítulos del 12 al 23. Si yo le preguntara hoy a ustedes, o si Dios le preguntara hoy a ustedes, mejor dicho, ¿qué quieren que Dios haga por ustedes? ¿Cuál pudiera ser alguna de sus posibles cosas que quieren que Dios haga por ustedes? Vamos a ver, ¿qué me dice? De alguna manera decirlo, mejorar los niveles de santidad, por decirlo de alguna manera. De acuerdo. Nuestra hermana Minerva allá. Que ame nuestra descendencia. Bueno, lo que Dios le propuso a Abraham fue algo bastante interesante porque lo sacó de su zona de confort. Y quizás si Dios nos preguntara hoy a nosotros, ¿qué quieres que haga por ti? Posiblemente, y no hay pecado en eso, vamos a querer cosas que nos faciliten la vida. Vamos a querer establecernos en un lugar, vamos a querer tener quizás condiciones específicas, facilidades, vamos a querer tener la posibilidad de ver en el tiempo la gracia del Señor sobre nosotros, manifestada en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra descendencia. Y vamos a querer ver prosperar todo lo que hagamos. En pocas palabras, vamos a querer estar en nuestra zona de confort. Sin embargo, la propuesta de Dios a Abraham fue todo lo contrario. Sal de tu zona de confort. Yo te voy a sacar de ese lugar donde tú estás, donde quizás
estés incómodo o no, pero yo te saco a algo que es incierto. Yo creo que la incertidumbre es algo que nadie quiere. Si Dios le preguntara a alguien, oye, ¿qué quieres que haga por ti? Seguro nadie le va a decir a Dios, bueno, dame incertidumbre. Me gusta la adrenalina. Me gusta levantarme sin saber qué voy a comer, qué voy a hacer, estar al filo de la baja. Eso para mí es fascinante. No, nadie va a hacer eso. Y eso fue lo que básicamente Dios le propuso a Abraham, salir de su zona de confort. ¿Pero para qué? Para Dios revelarse a él con su plan, su propósito y lo que él tenía en mente, que iba a perpetuar un plan a través del tiempo. Dios le ordena abandonar la Mesopotamia, revela de manera progresiva la promesa de él, de Dios para con Abraham. Vemos también que hay un cambio de nombre. Ese cambio de nombre de Abraham a Abraham tiene también un propósito, y es que Dios está dando una nueva identidad. Dios estaba dando una nueva revelación para él, para algo que él iba a comenzar a hacer, no solamente de cosas, sino también de quién él era, a partir del momento en que Dios se encuentra con él en su camino y lo saca de su zona de confort. Bueno, de hecho, si me acompañan y alguien quiero que me ayude a leer Hebreos 11 para que veamos un poco aquí cómo se conecta desde la perspectiva del Nuevo Testamento esta revelación progresiva que Dios estaba y iba a hacer con Abraham, pero que comenzó como una semillita en estos versículos del 12 al 23. Vamos a leer desde el versículo 1 para que conectemos algo, y luego yo les voy a decir dónde vamos a parar. ¿Quién me lee Hebreos 11, por favor? Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó el testimonio de que era justo, dándote Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo, y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hasta ahí, mi hermano. Perfecto. Hay un famoso director de cine, George Lucas, que tiene una manera de presentar sus películas, sus propuestas, donde posiblemente la parte más reciente le da más visibilidad a la primera. Es decir, y vemos aquí en ese relato de Hebreos 11 cómo todos estos hombres que por la fe hicieron algo, el primero de ellos, ¿quién fue? Abraham. Pero todos los demás siguieron los pasos de aquel que en primer lugar fue movido de una zona de confort. El primero que fue incomodado, el primero que fue sacado de su lugar cómodo, de su lugar seguro, para que diera un paso de fe fue Abraham. Y luego vemos en la narrativa progresiva cómo tantos hombres de Dios luego también hicieron lo mismo. Y es por eso que Abraham es llamado padre de la fe. ¿Y qué vemos en esta historia de Dios y Abraham en los capítulos del 12 al 23? Vemos a Dios pactando con un hombre ordinario, común y corriente, y este hombre respondiendo al pacto de Dios, al llamado de Dios, pero también vemos a un hombre dando los primeros pasos de lo que sería la fe que hoy es el fundamento para muchos de nosotros. Vemos en Abraham el paso de fe, vemos el compromiso de Dios con él, vemos la promesa manifestada de Dios con él. En los capítulos del 12 al 23 vemos cómo Abraham responde positivamente a esta promesa. Pero también que vemos en esa promesa de Abraham, en ese
Y en ese llamado a Abraham vemos tres cosas, que fue lo que básicamente resaltamos hace un minuto. Vemos un lugar. Dios le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, ¿para ir a dónde? A la tierra que Dios prometió. Y tengan eso en cuenta, la tierra que Dios prometió. Luego que vemos una promesa de que eso que primero iba a pasar, saliendo Abraham a una tierra que Dios estaba prometiendo, iba a tener una consecuencia aún mayor, y era que él, que comenzaba solo dando un paso, luego sería una gran nación. Y lo tercero, ¿qué? Vemos a Dios diciendo, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, lo que significa el gobierno de Dios sobre eso que comenzó como una semilla de un paso. ¿Saben qué es lo interesante de la narrativa de Génesis? Y el pastor Dioní lo tocó el domingo pasado. Que en Génesis Moisés está escribiendo a un pueblo que no conocía a ese Dios. Y ellos iban a comenzar a dar pasos de fe en un éxodo saliendo de Egipto. Y era necesario que recordaran, o mejor dicho, que aprendieran que ese Dios, el cual movió a Abraham a salir a un lugar desconocido, a dar un paso de fe, era el mismo Dios que iba a ir con ellos en su trayecto. Con un paso comenzó todo. Con un paso Dios está estableciendo una promesa que iba a perpetuar en el tiempo y que hoy nosotros podemos testificarla. Así que verlo desde esta perspectiva, hermanos, nos ayuda a entender lo relevante de la narrativa de Génesis en primer lugar y lo relevante de eso pequeño que Dios comienza a demostrar a través de un paso de Abraham, un paso de fe. Y cuando vemos la progresión de esto, y hasta aquí, bueno, de hecho, yo quisiera que si alguien tiene una pregunta, la haga libremente. Recuérdense que la escuela dominical es eso, interactuar, vamos a preguntar, no se queden con duda, porque de verdad que es una bendición poder interactuar en este espacio. Mi hermano Bolívar. Abraham se encuentra en la tierra de Ur con su familia, un hombre próspero, y el Señor le dice, sal de aquí, vete a una tierra que yo te mostraré. Y Abraham recoge sus motetes, como decimos, y se va. Es un acto de fe. Así es. Pero entonces después el ángel se le aparece y le dice que va a tener un hijo ya con 100 años de edad. Y él se ríe, como dice aquí en la hoja del... Y su esposa también se ríe, como que dudan. Pero después el Señor le pide que sacrifique a Isaac, su único hijo y esperado por tanto tiempo. Y él ha decidido a ofrecer a su hijo. Pero también, cuando tiene el encuentro con Abimelech, él miente y dice que Sara no es su mujer, sino su hermana. Entonces estoy ahí como, ¿es así la fe? No tendremos nunca una fe perfecta, como los mismos discípulos del Señor tuvieron duda. El mismo Señor le dijo, hombres de poca fe. Bueno, es que la fe no es perfecta. Nuestra fe, mientras estemos aquí, no es perfecta. Estaremos subiendo y bajando. Definitivamente, si pensamos en la fe, debemos pensar también en el dador de la fe, en Dios. La fe es un don de Dios entregada en un repositorio humano imperfecto. Nosotros, como hombres restaurados y redimidos, todavía luchamos con efectos de la caída, pero uno de los principales efectos de la caída está en el intelecto, en cómo nosotros pensamos y cómo reaccionamos a las cosas. Y una de las maneras en la cual la vemos evidente es en la lucha de la fe que tenemos diariamente. Como bien mencionas, mi hermano Bolívar, y me encanta la honestidad de la Biblia porque no trata de ocultar el fracaso de los hombres de fe. No es la intención de Dios en ocultarlo debajo de la alfombra, no, queda allí expuesto, revelado para que veamos que esos grandes hombres de la fe, esos personajes especiales de las Escrituras son hombres y mujeres falibles y sujetos a pecado igual que nosotros. Así que eso también me estimula y me anima mucho, hermano. Gracias por el comentario. Entonces, continuando por razones de tiempo, hermanos, voy a acelerar un poquito más. Hay una pregunta atrás, ¿verdad? Sí, adelante.
Me surgió una duda cuando tú dijiste que Abraham fue considerado el padre de la fe y la Biblia lo dice así. Así es. Pero cuando yo estoy leyendo estoy leyendo ahora Hebreos Hebreos. 11, justamente el primero que hizo algo por fe fue Abel. Y se le llama que él hizo su ofrenda por fe, él hizo lo que hizo. Entonces, ¿qué es lo que marca a Abraham para llamarlo como el padre de la fe? ¿Cuál es la diferencia? Sí. Yo creo que ahí tenemos que entender dos cosas. Hebreos, ¿qué hace Hebreo? Hebreo hace un esfuerzo de teología bíblica. Nos traduce en el Nuevo Testamento todos esos eventos que pasaron en el Antiguo Testamento para que tengamos un mayor entendimiento de los eventos en sí mismos, pero también de cómo en el plan de Dios todas esas cosas eran revelaciones en semilla para luego presentarnos a Cristo como aquel que en sí consuma toda la obra de Dios y en donde se reside el plan de Dios desde la fe en sí misma hasta la redención. Entonces, cuando vemos el evento de Abel, tenemos que entender que Abel estaba haciendo eso inspirado por Dios, y la narrativa nos presenta a Abel como también uno de los que evidenciaron fe en el Antiguo Testamento. Pero creo que el relato de Abraham, y el pastor está aquí, me puedo corregir, el relato de Abraham como padre de la fe tiene dos componentes. Tiene un componente del pueblo de Dios en sentido general, nosotros, hoy la iglesia aplicado ya al Nuevo Testamento, pero tiene un componente también para el Israel cultural, étnico. Y por eso vemos en Abraham cómo se expande la descendencia, cómo de Abraham salen los patriarcas y salen aquellos que forman hoy lo que es la gran nación de Israel. Creo que esa es la línea realmente. Si lo viéramos en calidad, no creo que, porque al final la fe es la misma, la fe es el don de Dios. Por lo tanto, no pudiera en calidad resaltar uno por encima del otro. Sin embargo, en propósito de la narrativa, sí vemos cómo el paso de fe de Abraham tiene dos componentes, un étnico y uno para la iglesia ya aplicada en sentido general. Entonces, yendo al segundo punto y acelerando, como dicen en el carro, un poco más. Isaac. Y aquí recuerden que en este esfuerzo del panorama vamos a tratar de resumir y sacar las ideas más importantes, pero luego también ustedes pueden hacer el esfuerzo de consultar con la palabra, consultar también con cualquier otro material de apoyo. Pero aquí estamos tratando de consolidar la idea lo más que podamos para que en 45 minutos veamos 38 capítulos, que tienen mucho que decir. Pero cuando vemos a Isaac de manera particular, mis hermanos, ¿qué vemos aquí? Además de esa promesa, este es el hijo de la promesa. Vemos también que antes de Isaac hubo mucha confusión. Preguntas, cosas que no debieron pasar y pasaron. Pero al final vemos aquí cómo en Isaac se comprueba algo que hoy también para nosotros la iglesia puede llegar a ser controversial, que es la doctrina de la elección. Es Dios quien elige en quién Él va a cumplir la promesa dada a Abraham. No en Ismael, no, en Isaac. Es en ese que Dios voluntariamente dice, es aquí donde yo voy a cumplir mi promesa. Y si vemos Romanos 10, Romanos 9, del versículo 10 al 12, si alguien me lo puede leer súper rápido, por favor. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. No hay obras, no hay cualidades específicas, no hay, bueno, yo creo que él es más o menos bueno, le falta un poquito de potencial, tienen que desarrollarlo en el tiempo, lo que necesita es un empujoncito y con eso ya está completo. No, aquí vemos a Dios eligiendo Él de manera soberana sobre quién establecería su promesa y lo vemos, de hecho, hoy aplicado a todo. Es Dios y desde la narrativa con Abraham vemos a Dios dando el primer paso, no a Abraham dando el primer paso. Es decir, que en todas las escrituras la Biblia nos evidencia que
quien ha dado siempre el primer paso es Dios. El hombre no busca a Dios, el hombre no se acerca a Dios, el hombre no elige a Dios. Es Dios que siempre sale en nuestra búsqueda. Entonces, cuando vemos también aquí en el cumplimiento de la promesa de ese hijo prometido a Abraham, estamos viendo una vez más algo que se cuenta de manera muy, muy lógica en la historia de la redención. Cómo Dios da el primer paso, cómo Dios sale al encuentro, cómo Dios es quien promete, pero también cómo Dios es quien elige y cómo Dios es quien redime y salva. Lección, y sabemos que hay para algunos controversia a través de esta doctrina, pero para nosotros la Biblia es clara y lo único que tenemos es que leerla y venir hacia ella, no para enseñarle la Biblia, sino para que ella nos enseñe a nosotros. Decirle, yo no quiero que la Biblia diga lo que yo quiero que ella diga lo que Dios quiere. Así que vemos aquí en estos versículos, o mejor dicho, en los capítulos del 24 al 28, de manera resumida y consolidada, lo que más podemos resaltar es cómo ellos evidencian esa narrativa de la doctrina de la elección, que luego la vamos a ver en todo en el Nuevo Testamento, pero aquí Génesis, como siempre, en forma de semilla. Todo lo que estamos viendo en el panorama general de Génesis es la semilla de lo que hoy vemos ya consolidados. Para nosotros es fácil hoy, mis amados hermanos, porque tenemos una Biblia. Tenemos una Biblia y tenemos libro por libro, una historia que conecta, una lógica del autor. Tenemos todo. Pero imagínense para aquellos que no tenían la Biblia. Ellos no tenían esa facilidad de conocer el final de la historia como nosotros lo sabemos. Por eso cuando nos acercamos a Génesis, todo lo que vamos a ver allí es una semillita de algo más grande, que es lo que hoy tenemos en Cristo, en el Nuevo Testamento y en la narrativa completa de los evangelios y la palabra del Señor. En tercer lugar, mis hermanos, en esta estructura de Génesis del 12 al 50, los versículos del 29 al 36, ¿qué vemos? Vemos a quién, a Jacob. Vemos a Jacob no solamente crecer como una gran nación, esa nación que Dios, a quien prometió primero, Abraham. Entonces aquí volvemos a ver una y otra vez como ese Dios que da el primer paso, ese Dios que toma la iniciativa, ese Dios que es el que primero interactúa, cumple cada una de sus promesas, y eso hace que la revelación de Dios a Abraham sea una revelación perfecta de la deidad, de quien Él es, el Dios todopoderoso. Y el esfuerzo de Moisés de pintar en Génesis esta claridad para que el pueblo que estaba saliendo del éxodo de Egipto pudiera tener visibilidad de lo que Dios, el Dios todopoderoso, no solamente el que creó los cielos y las estrellas, sino también el que cumple cada una de sus promesas. Hermanos, qué alentador. Yo creo que Génesis, y si lo vemos con esta humildad, mis hermanos, es un libro tan alentador. A veces nos cuesta leer Génesis porque vemos mucha genealogía, muchas historias y decimos, no es tan interesante como el Nuevo Testamento, no es tan interesante como las cartas, que son más aplicadas. Hermanos, pero Génesis es un libro que nos muestra a Dios siendo Él ese Dios compasivo, amoroso, pero sobre todo el Dios omnipotente y cumplidor, el que promete y lo que promete lo cumple. Ustedes ven qué grande es nuestro Dios. Entonces, en estos versículos, en estos capítulos del 29 al 36, algo que podemos resaltar en sentido general como lo más importante entregado a nosotros en esta narrativa, que es la historia de José. A pesar de que podemos contar muchas cosas sobre Jacob, pero recuerden que cuando venimos a estos tipos de textos como Génesis, el enfoque principal que deberíamos tratar de encontrar y de buscar es cómo dentro de toda esa historia narrada allí, ¿dónde está el elemento que conecta con la historia más completa? ¿Cuál es la historia más completa? La historia de cómo Dios salva a pecadores por medio de su gracia en Cristo. Entonces, cuando nos acercamos a los textos como los de Génesis, tenemos que ver dentro de todos los eventos que son narrados, la mentira, el engaño, el dolor, el sufrimiento, alrededor de todo eso que le pasa a una persona en particular, buscar cómo conecta la promesa de Dios y cómo se ve en el tiempo cumplida en el Nuevo Testamento. Entonces yo creo que si sacamos algo importante, sacaríamos ¿el qué? La historia de José.
¿Pero por qué, mis hermanos? Bueno, los versículos del 37 al 50 que narran la historia de José, vamos a ver varias cosas en esa historia de José. Bueno, vamos a ver a Dios nuevamente, siendo Él el quien establece su plan, su propósito. ¿Con quién? Con una persona. Él es el que marca la pauta, Él es quien delimita el quehacer. Y vemos en José a Dios manifestarse de varias maneras, pero hay dos cosas específicas que podríamos resaltar en esta narrativa de la historia de José, de los capítulos 37 al 50. El que, uno, el gobierno de Dios, o conocido como ¿qué? La providencia de Dios. Todo lo que le pasó a José, desde sus sueños, él no decidió tener esos sueños, Dios lo puso allí. Pero la manera en cómo sus hermanos lo recibían a él, como arrogante, como alguien que se creía que era especial por encima de ellos, la gracia que había puesto para con sus padres, todo, luego el evento donde es vendido, donde es puesto como esclavo, donde es ultrajado por la mujer de Potifar, donde es llevado preso, donde todos esos eventos alrededor de él, uno pudiera decir, pero ¿y dónde está la gracia del día aquí? ¿Y en dónde que está? No, aquí yo no veo la gracia del Señor. Aquí lo que yo veo es tragedia. Bueno, de hecho, a veces nosotros nos atrapamos, ¿verdad? Nosotros mismos pensando, bueno, acá, ¿y dónde está la gracia de Dios conmigo? Porque como que he tenido una temporada dura. Mis amados hermanos, y como bien conocen la historia de José, todos esos eventos alrededor de la vida de José tenían un propósito, y era como Dios iba conectando eslabones de una cadena más larga que luego iba a poner a José en una posición estratégica para Dios, que cumplir su plan. ¿Cuál era el plan de Dios? Proteger a su pueblo, perpetuar sobre su pueblo esa promesa de que serían el pueblo de Dios y que Dios estaría con ellos y que Dios sería su Dios y que Él sería ese Dios que cuidaría de ellos, que proveería para sus necesidades, ese Dios que los iba a acompañar. A veces cuando vemos eventos negativos, mis hermanos, llegar a nuestra vida, siempre debemos recordar que nosotros somos el pueblo de Dios. Y que ese Dios que promete y que cumple es el Dios que ha prometido que estaría con nosotros todos los días. La providencia de Dios a veces es difícil de entender, sobre todo porque para nosotros en nuestra condición caída nos cuesta pensar que del dolor puede salir algo bueno. En nuestra condición caída nos cuesta mucho, mis hermanos, pensar en que de eventos negativos puede salir algo positivo. Pero como nosotros no somos Dios y Dios es diferente a nosotros y su palabra dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros y que todos son ¿de qué? De bien para con nosotros. Vemos en la providencia de Dios aquí manifestada en la historia de José, cómo esos eventos iban a llevar a José a una posición donde Dios estratégicamente iba a perpetuar su plan de salvar a su nación, salvar a su pueblo, ese pueblo de él, donde allí vamos a ver también cómo Dios no solamente se revela una vez más como el Dios que cumple sus promesas, sino como el Dios que tiene su plan. El plan de Dios. Y recuerden, Dios salva a pecadores por su pura gracia, por medio de Cristo Jesús. Ese plan se ve allí. Y cuando nos preguntamos cuál es el rol de los hombres allí, bueno, la mayoría de veces lo único que aportamos es nuestro pecado y nuestra incredulidad, nuestras faltas, nuestras fallas, y es Dios quien aporta la mayor parte. Y de hecho, en esta historia de José sabemos que el mismo José recibió la revelación de parte de Dios y al final, ¿qué le dijo a sus hermanos? Todo lo que ustedes me estaban haciendo, todo eso que parecía que era como malo, Dios lo tornó para un bien. Hermanos, qué grande es nuestro Dios. Yo me gozo de poder recordar a mi alma estas cosas cuando venimos aquí, cuando estamos preparando este tipo de clases, de resúmenes. Me llena de ánimo para seguir caminando esta carrera de fe y esta buena carrera,
con la mirada puesta solo en Cristo Jesús, mis hermanos. Ver cómo Dios es un Dios que cumple, es un Dios que promete, pero es un Dios que sí está cercano a nosotros. Él no está jugando a las escondidas con nosotros, Él está cercano a nosotros. Y es lo que vemos en estos capítulos que hemos estado de manera resumida en un marco general, viendo el principal elemento de la narrativa. Vemos a Dios tomando la iniciativa, vemos a Dios siendo Él el que cumple, siendo Él el que se acerca, siendo Él el que completa la obra que así se había iniciado. Conclusión, para luego ya con el tiempo que no nos resta tiempo. Con el tiempo que no nos resta. En conclusión, mis hermanos, hay 4 cosas que pudiéramos sacar como resumen general de esta estructura de 4 puntos de Génesis del 12 al 50. En primer lugar, el pueblo de Dios, un pueblo llamado por Dios por medio de ¿qué? De la fe. ¿A dónde? Al lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios y en el gobierno del Salvador del mundo prometido. 2. Dios se ha revelado por medio de su palabra, dándose a conocer por medio de su carácter revelado lo vemos aquí como el Dios todopoderoso, el cual nos enseña qué aspectos de Dios Él quiere que comprendamos y que le imitemos en aquello que Él nos ha dado esencia de hacerlo. Y ahí un poco del carácter revelado de Dios y cómo el carácter revelado de Dios tiene dentro de nosotros también, tiene un rol que cumplir, y es como nosotros evidenciamos la imagen de Dios, aunque distorsionada y difusa por el pecado, pero todavía podemos revelarla. Y en tercer y último lugar, al terminar Génesis, hermanos, al hacer un recorrido por el libro, empezamos a ver al pueblo de Dios creado, ya manifestado, como si se levantara una bandera en una nación. Aquí vemos ya al plan de Dios comenzando a tomar forma, siendo revelado, todavía estando bajo el gobierno de Dios, pero estando fuera del lugar de Dios. Y aquí hay algo interesante que vale la pena resaltar. Sobre esa promesa, Abraham sobre una tierra prometida. En la teología bíblica, recuerden que todo lo que vamos a ver en Génesis es una semilla de algo que se revela más adelante y más completo. Bueno, esa tierra prometida, Abraham, recuerden que ¿de dónde salieron Adán y Eva? De una tierra. El huerto del Edén, dice la narrativa. Una tierra que quizás los que continúan después jamás iban a saber. Pero Abraham también es sacado de una tierra y es invitado por Dios a otra tierra. Una tierra que sí tiene un marco delimitado físico. Sabemos dónde es. Pero luego en el Nuevo Testamento también que vemos cumplirse la promesa de que todo el pueblo de Dios llegará un día que estará en una mejor tierra, en un cielo nuevo y tierra nueva, en una tierra donde la evidencia del pecado no va a estar, en una tierra donde esa tierra que en la caída de Génesis le produce cardos y espinos a Adán como ese primero, el primer representante de la humanidad. Ahora Dios promete en Cristo que vamos a estar en una mejor tierra, en una tierra que no está sujeta a pecado, en una tierra que Dios ha hecho perfecta para la redención nuestra. Hermanos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y fíjense lo bello de nuestro Dios, que todo eso fue presentado como una semillita, como algo pequeño. Así que no descartemos nunca en las cosas pequeñas ver también el favor y el plan de Dios, si así Él quiere. Así que mis amados hermanos, si hay alguna pregunta, yo creo que ya no hay preguntas, creo que consumimos el tiempo, pero en este esfuerzo lo que estamos tratando, como siempre, es de abarcar los puntos principales, las ideas más relevantes que conectan la narrativa de la única historia de toda la Biblia. Dios salva a pecadores por su gracia en Cristo. Y aquí vemos en este ejemplo de Abraham cómo ese que dio el primer paso fue motivado por Dios, bajo el plan de Dios,
para que se cumplieran las promesas de Dios, conociéramos su carácter y pudiéramos luego, a través de toda la narrativa de la historia bíblica, ver cómo Dios siempre ha sido el que ha estado de primero buscándonos a nosotros. Amén.